Cordial saludo a preciosos estudiantes del curso Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta de Estancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castelblanco y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el razonamiento inductivo y deductivo. Vamos a iniciar con el deductivo. Entonces dice, un argumento es un argumento en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de la conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, un razonamiento, podemos definirlo como un texto en el cual está dividido por premisas y una serie de premisas van a llegar a ayudarnos a concluir la verdad de la conclusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos este argumento, el cual es deductivo. ¿Por qué es deductivo? Primero, tenemos que entender que las premisas son lo que nosotros encontramos divididos por los puntos. ¿Sí? Entonces, si iniciamos, dice acá, un doctor le solicita a un estudiante de lógica matemática realizarse unos exámenes médicos, pues presenta problemas de salud como mareos, visión borrosa y dolor de cabeza. Punto. Las personas con niveles altos de sodio presentan hipertensión arterial. Punto. Los exámenes del estudiante revelan que tiene altos niveles de sodio. Punto. Por lo tanto, el estudiante padece de hipertensión arterial. ¿Qué es importante acá notar? Primero que nuestro argumento cuenta con una ley general, la cual es esta que le señalo con el mouse, que dice, y que aparece en color azul. Las personas con niveles altos de sodio presentan hipertensión arterial. Esto es una regla que nosotros conocemos. Ya sabemos que las personas que presentan el sodio elevado van a desarrollar hipertensión arterial, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la definición de un razonamiento deductivo les decían que el razonamiento está dividido por premisas, ¿sí? Las premisas están divididas por puntos. Acá tienen las premisas, pero solo tienen tres premisas. ¿Cuál es la primera premisa? La que dice, un doctor le solicita a un estudiante de lógica matemática realizarse unos exámenes médicos, pues presenta problemas de salud con mareos, visión borrosa y dolor de cabeza. Desde el inicio al primer punto, eso sería mi primer premisa. La segunda premisa sería, las personas con niveles altos de sodio presentan hipertensión arterial. Y la tercera, los exámenes del estudiante revelan que tienen niveles elevados de sodio. ¿Sí? Estas tres primeras son las que me van a ayudar a determinar la verdad de la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Siempre la conclusión es la que aparece de últimas. ¿Qué quiere decir? Que la premisa uno, la premisa 2 y la premisa 3, las cuales son, en este caso, pues válidas y verdaderas. Ustedes saben que la premisa uno es absolutamente válida. Un doctor cuando ve que un paciente tiene problemas, le ordena exámenes para determinar a ver cuál es la razón que le está determinando estos problemas. Eso es lo que regularmente hace un doctor, entonces la primera es válida. La segunda efectivamente también es válida. Niveles altos de sodio generan hipertensión arterial. La tercera es en este caso pues sería válida. Resulta que el estudiante efectivamente en su examen le apareció que tenía niveles elevados de sodio. Entonces, todas estas tres primeras me llegan a concluir que por lo tanto el estudiante padece de hipertensión arterial. Esa es la razón de sus dolencias, digamos. Eso es un razonamiento, un ejemplo de un razonamiento deductivo, porque lo dedujimos a partir de las tres primeras premisas. Basándose en las tres primeras premisas, puede determinar la veracidad de la conclusión. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver el razonamiento inductivo. Entonces dice, el método inductivo es un tipo de razonamiento que se deriva de la observación y de la experiencia y se basa fundamentalmente en dos aspectos, los cuales los tenemos ahí. Uno es la observación y otro la experiencia. Entonces, el razonamiento inductivo, como el nombre lo dice, es muy diciente. ¿Por qué? Porque la idea es que el razonamiento nos induce un pensamiento, nos induce una conclusión. ¿A qué me refiero con inducir? Y voy aquí a mencionar un ejemplo brevemente. Supongamos ustedes, estudiantes, se encuentran que siempre tienen cipas de lógica matemática los sábados en su ciudad más cercano, vamos a suponer en la Universidad de Tuna. El tutor les programó un CIPAS el primer sábado del semestre.
Al siguiente sábado el tutor les volvió a programar y los volvió a invitar por correo a CIPAS el siguiente sábado, el segundo sábado del semestre. Al tercer sábado el tutor también hizo CIPAS, los invitó y se realizó el CIPAS. Al cuarto sábado también se invitó a CIPAS y se desarrolló el CIPAS. Al siguiente, en el quinto sábado, otra vez el tutor los invitó a CIPAS y realizó el CIPAS. Entonces ustedes inductivamente se les está induciendo, este tutor les está induciendo a ustedes que él siempre va a hacer CIPAS. Entonces prácticamente ustedes ya pueden determinar y pueden llegar a deducir que ese tutor siempre va a estar los sábados haciéndole CIPAS. Eso es cuando ustedes les inducen un pensamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más completo. Supongamos que tenemos este razonamiento. Dice, un equipo de doctores realiza un estudio para identificar las razones por las cuales algunas personas presentan hipertensión arterial, encontrando los siguientes resultados. Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos en un contexto donde un equipo de doctores hace mucho tiempo quiere determinar las razones de la hipertensión arterial. Supongamos que esto fue hace años. Y tomó en el estudio se aplica a 876 personas. Entonces, si nos damos cuenta, pues es un número muy grande de personas, es una muestra muy grande, representativa. Entonces, pues digamos de una ciudad o un sector de una ciudad. Entonces, la muestra, digamos que está bien elegida y es grande. Entonces, el estudio es razonable y va a ser un estudio juicioso. Entonces, el equipo de doctores va a compilar la información en la siguiente tabla. Entonces, ¿qué pasa? El paciente 1 presenta niveles altos de sodio. El primero del estudio. Presenta niveles altos de sodio. Y van a revisar su hipertensión arterial y resulta que sí tiene. Que el paciente 1 sí tiene esa condición, sí tiene hipertensión. Bueno, eso por ahora con un paciente no nos dice nada, no podemos concluir nada. Vamos a hacerlo con el siguiente paciente. Paciente 2. El paciente 2 de nuevo tiene niveles altos de sodio y van y le revisan la tensión arterial, la hipertensión, y resulta que sí tiene. Listo, entonces pues los doctores aún no pueden concluir nada. Con dos personas no pueden concluir. Va el tercer paciente y se encuentran con que tiene niveles altos de sodio y le revisan la hipertensión arterial y resulta que tiene hipertensión. Va al paciente 4. El paciente 4 le revisan que tiene niveles altos de sodio. Van a ver la tensión y resulta que presenta hipertensión arterial. Sí tiene hipertensión. Entonces los doctores se dan cuenta y van analizando y se han dado cuenta que si los pacientes tienen sodio, también tienen hipertensión, empiezan a haber una relación ahí. Llegó el quinto paciente y ven que tiene un sodio normal. Entonces ellos se apresuran a ver si tiene o no tiene hipertensión. Resulta que el que tiene sodio normal no tiene hipertensión. Entonces ya los doctores se van dando cuenta por la observación que van teniendo que los que tienen niveles altos sí tienen hipertensión, pero los que están normales no. Llega el sexto paciente, nivel alto de sodio, ahí debería ser alto, nivel alto de sodio, ¿sí? Y sí tiene, ¿sí? Paciente 7, nivel alto de sodio y tiene hipertensión, presenta hipertensión. Entonces los doctores se van dando cuenta por inducción, los pacientes que tienen niveles altos de sodio sí tienen hipertensión y eso les induce a los doctores. ¿Qué les está induciendo? Una ley general, como una regla así general, algo que siempre se cumple, que es que si tienes alto el sodio, tiene hipertensión. Llega el paciente, el octavo paciente, y nivel de sodio normal, le revisan la hipertensión y no tiene problemas de hipertensión. Entonces dicen, ya nos estamos dando cuenta de una relación ahí, los doctores, y llega el paciente noveno con niveles altos de sodio y tiene hipertensión. Entonces, ¿qué es lo que van a concluir los doctores en el examen? Cuando ellos cuando van a realizar las conclusiones se dan cuenta y concluyen la siguiente ley general que les aparece abajo, que dice,
Concluyen la ley general. Las personas con niveles altos de sodio presentan hipertensión arterial. Entonces, esto es un ejemplo de ser un comportamiento inductivo. ¿Por qué es inductivo? Porque a los doctores les indujeron ese pensamiento, la situación de que cuando el paciente tiene alto el sodio, tenía hipertensión. Entonces, les indujo a ellos y a partir de los 876 casos, estos puntos de acá quiere decir que la tabla sigue, solo que no lo voy a colocar, se da cuenta que en todos esos casos todo el estudio les va a indicar que niveles altos de sodio les genera a las personas hipertensión arterial. Y concluyen una ley general. Los doctores dicen en el estudio de investigación, concluyen que las personas con niveles altos de sodio presentan hipertensión. Entonces ustedes estudiantes deben, cuando lean un argumento, notar esas dos cosas, hacer esa división. Si el argumento les induce un pensamiento a partir de vivencias previas de observación, entonces ustedes se dan cuenta que debe ser inductivo. Pero si ustedes se dan cuenta que el argumento es una serie de premisas que son válidas y esas premisas válidas me ayudan a llegar a la conclusión, entonces es deductivo. ¿Listo? Muy importante en este punto hacer una aclaración en el inductivo. Cuando hacemos razonamientos por inducción regularmente podemos llegar a errores. No siempre llegamos a cosas válidas. Les pongo un ejemplo en este momento. Supongamos ustedes les presentan el argumento siguiente. Les dicen, les dicen, las palomas tienen alas y vuelan. Los halcones tienen alas y vuelan. Los murciélagos tienen alas y vuelan. Las gaviotas tienen alas y vuelan. Los colibríes tienen alas y vuelan. Ustedes se dan cuenta que yo les estoy induciendo la idea de que los animales, los animales que tienen alas, tienen la capacidad de volar, ¿sí? Porque las palomas vuelan, los halcones vuelan, los murciélagos vuelan, las gaviotas vuelan, los colibríes vuelan. Pero yo les digo, entonces, ¿los patos vuelan? O mejor, ¿las gallinas vuelan? Entonces sabemos que las gallinas no vuelan. Hacen el intento, pero ellas realmente no vuelan, ¿sí? Entonces tenemos que siempre tener cuidado cuando utilicemos el razonamientos inductivos para ejemplos de la vida cotidiana como esos, porque podemos llegar a, a cosas que no son ciertas. Ese argumento que les acaba de dar, que animales que vuelan, las palomas, las gaviotas, los murciélagos, los colibríes vuelan, ese es un razonamiento, es inductivo. No me llega algo verdadero, el inductivo en este caso no me llegó algo verdadero, pero efectivamente es un razonamiento inductivo. Estudiantes, muchas gracias por su atención.